Te escucha bien bajito, Nesti. ¿Me oyes? Habla. Verificar aquí un momentito el audio. Que no se le cogió el audio que no es. Exactamente, eso fue. Ahora me debes oír bien. Ok. Súper, ahora está perfecto. Seguro, ahora sí que sí. Ahora tengo el audio correcto. Pues saludos a todos. Como les decía, siempre es un placer para nosotros en OCA compartir con nuestros socios estratégicos en industriales y nosotros somos parte de la Asociación de Industriales, ¿verdad? Como una industria de servicio, como una empresa de servicio. Vamos hoy a hablar, Jesús y yo, vamos a estar hablando de algo que nos apasiona, de que nos encanta, que es la gerencia de proyectos, pero trayendo una perspectiva que a nosotros básicamente nos preocupa mucho y es que tenemos que preparar el mayor número posible de personas y de profesionales con competencias apropiadas en gerencia de proyectos para que podamos ser exitosos en el desarrollo estratégico de nuestra isla y en la implementación de tantos y tantos proyectos que se van a estar desarrollando a lo largo y ancho de Puerto Rico, que ya comenzaron y que van a estar desarrollándose por los próximos 10 años. Me acompaña un extraordinario profesional. Jesús Rodríguez es un gerente de proyectos con mucha experiencia, alguien sumamente capaz, ¿verdad? Fue presidente del PMI de Puerto Rico, un conferenciante internacionalmente reconocido y es a orgullo nuestro porque es un puertorriqueño de pura cepa. Y al final de todo esto va a haber una sorpresa que Jesús les tiene al final del webinar, así que no se vayan. Hoy va a ser algo como las películas de Marvel, que después de los créditos hay una sorpresa, no se pueden ir. Así que Jesús, bienvenido y muchas gracias por estar conmigo. Gracias, Nesti. Pues vamos gracias a todos por unirse. Gracias. Pues vamos a estar hoy hablando... Ay, vamos a ver qué pasa. No se me vaya, que tengo aquí una falla técnica. El clicker no quiso funcionar. Ok, pues vamos a estar hablando hoy de por qué la gerencia de proyectos es importante para el desarrollo estratégico de Puerto Rico. Dentro de todo lo que vamos a estar discutiendo con ustedes, vamos a estar hablando de las diferentes metodologías que existen, porque la gerencia de proyectos es una profesión en sí. A veces pensamos que es algo adicional que aprendemos, ya sea como en cualquier tipo de nuestras profesiones, pero la realidad es que la gerencia de proyectos se ha convertido en una profesión en sí, con unos cuerpos de conocimiento, unas metodologías y unas competencias específicas para que un gerente de proyectos pueda tener la capacidad o la habilidad de gerenciar proyectos, gerenciar programas, gerenciar portafolios de proyectos e inclusive ser parte de una oficina de gerencia de proyectos. Vamos a hablar de modelos de madurez en gerencia de proyectos y esto es bien importante porque los estudios dicen que mientras más madura sea una organización en sus funciones y en su gestión de proyectos, más exitosa va a ser la organización en sí. Vamos a estar hablando de principios fundamentales de la gerencia de proyectos, de las competencias y habilidades que un gerente de proyectos debe tener, de las herramientas básicas que se necesitan, ¿verdad? Para definir, diseñar, planificar, implementar y cerrar con éxito los proyectos de una manera efectiva. Vamos a hablar de todo lo que es las fases o el ciclo de vida de un proyecto en general, de la gestión de programas y portafolios, de la importancia de la implementación de oficinas de gerencia de proyectos, de las conocidas PMOs, en las organizaciones para poder desarrollar los proyectos y poder darle apoyo a todos los gerentes de proyectos en el campo. Y hoy vamos a estar hablando del lanzamiento de lo que es la Academia de Gerencia de Proyectos a través de la Asociación de Industriales y que hemos creado con el apoyo de unos profesionales extraordinarios de nivel internacional. Así que, Jesús, vamos a hablar de proyectos. Seguro que sí. Muchas gracias y buen día a todos. Pero vamos a empezar por lo más básico, por definir lo que es un proyecto, que sé que muchos de ustedes han estado en uno de alguna manera u otra. Es un proyecto se define como un esfuerzo temporal que se emprende para crear un producto o servicio o resultado único. Y los proyectos siempre se llevan a cabo dentro de ambientes bien limitados en dinero, limitados en tiempo, limitados en recursos. Y para poder lidiar con esas limitaciones en donde se llevan a cabo los proyectos, es necesario aplicar lo que es la profesión, la disciplina de gerencia de proyectos. ¿Okay? Así que, y la gerencia de proyectos es esta
profesión que nos ayuda a planificar los proyectos, a poder monitorearlos para poder llevar los resultados. Entonces, es importante que el gerente de proyecto o el director de proyecto sea capaz, ¿no? Porque el gerente de proyecto es el responsable por asegurar el éxito en general del proyecto. Sin embargo, el gerente de proyecto no es el que realiza el trabajo. El rol del gerente de proyecto es uno más bien como el de un director de orquesta o el de un coach de un equipo de grandes ligas. El director de orquesta no toca ningún instrumento, o en algunos escenarios sí toca instrumentos, pero la función del director de orquesta es hacer que todos los participantes puedan tocar bien su instrumento y que esté en armonía con los demás para poder brindar el resultado, ¿verdad? Que es una música buena. Al igual que el coach de béisbol, no usan un bate ni un guante, pero es su responsabilidad que los demás peloteros sepan usar su bate y su guante para llevar al equipo a ganar. Así que ese es el rol de un director de proyecto, el de un director de orquesta o un coach de grandes ligas, para que lo veamos más claro. A mí me encanta ese ejemplo, Jesús, porque la verdad es que es así. O sea, el gerente de proyectos es ese líder. Y no podemos perder de vista ese concepto. Tenemos que ser líderes, ¿verdad? Líderes que llevemos a nuestra organización a través de la implementación de esa estrategia y de ese plan que se realizó para hacer que los proyectos y que los proyectos en particular sean exitosos. Y es bien importante que sepamos, por ejemplo, que nosotros estamos transformándonos, ¿verdad? El mundo se está transformando a través de la tecnología y en pocos años vamos a estar viendo esto dentro de los próximos 4 o 5 años. Cuando la red de 5G esté totalmente implementada y desplegada, vamos a ver que la tecnología va a tomar otro giro. Hay tecnologías ahora mismo que están guardaditas esperando poder utilizar un ancho de banda apropiado para ellas poder funcionar. Vamos a tener, yo doy ¿verdad? Ejemplos en otros foros donde le digo, mire, su nevera no solamente va a saber lo que le falta a usted en la nevera, sino que le va a mandar un email con lo que le falta a usted en la nevera al supermercado. El supermercado le va a hacer la compra, le va a facturar a su tarjeta de crédito o a la criptomoneda que usted tenga y le va a enviar la compra a su casa con un robot o con un drone. A ese nivel vamos a estar viviendo en los próximos años, porque eso es real, ya eso no es ciencia ficción. Y a causa de eso y de esa automatización, el Foro Económico Mundial ha hecho estudios de cuáles van a ser las profesiones que van a estar siendo desplegadas, ¿verdad? O que van a estar siendo recesadas, no van a estar siendo tan pertinentes, y cuáles van a ser las profesiones que van a tener mucha pertinencia en ese nuevo futuro, en ese nuevo entorno laboral. Y siempre, en todos los estudios que hemos visto, sale gerencia de proyectos, porque la realidad es que la economía se está convirtiendo en una economía basada en proyectos. En el mundo entero está pasando eso. Cada vez que usted quiere hacer un cambio significativo en una organización, usted lanza un proyecto especial. Así que el World Economic Forum, preocupado por eso, hizo este estudio. Como ustedes ven, las primeras tendencias en profesiones de alta demanda van a ser todas dirigidas a la tecnología, y esta gerencia de proyectos en el lugar número 11, en el lugar número 16 está la parte de ser un analista crítico, ¿verdad? De la organización y de la gerencia, y de poder tener especialistas en desarrollos organizacionales y en manejo de riesgo. Todo eso son competencias relacionadas directamente a la gestión de proyectos. Sí, y alineado con eso, dice Antonio Nieto que la disrupción más significativa en este siglo XXI no va a ser la tecnología, ni la inteligencia artificial, ni el Big Data, sino en la manera en que las organizaciones y los países se van a manejar a través de proyectos. Esa va a ser la mayor disrupción. Y estudios que ha hecho el PMI refleja que pronto no van a haber suficientes profesionales para manejar todos los empleos que van a haber disponibles relacionados con proyectos. Para el 2027 no va a haber suficiente. Hoy en día, yo diría que no hay suficientes, es difícil conseguir. Así que esto a lo que nos lleva es que va a ser necesario que anualmente surja una demanda, ¿no?
de 2.2 millones, o mejor dicho, una oferta de 2.2 millones para satisfacer esa necesidad. Para mitigar este gap que vamos a tener, y perdona que me extienda un poco, para mitigar este gap que ya lo tenemos en el presente, las organizaciones tienen que invertir en la capacitación en Project Management, no solamente para los gerentes de proyectos, sino para todos aquellos que participan en los proyectos. Y esta necesidad va a convertir lo que es la gestión de proyectos en una competencia obligatoria para todos los empleados en una organización. Así que hacia eso es que nos dirigimos con esto de lo que es la gerencia de proyectos. Jesús, eso que tú mencionas es sumamente importante. O sea, no le pongamos un label a que solamente los gerentes de proyectos tienen que tener las competencias necesarias en gerencia de proyectos. La realidad es que debe ser la organización completa la que hable el mismo idioma, y por eso es tan importante que adiestremos a todo el que podamos en competencias, al menos en las competencias básicas de gerencia de proyectos, porque si estamos hablando el mismo idioma, la posibilidad de éxito en la implementación de nuestros proyectos va a ser mucho mayor. Eso que reflejan los estudios a nivel mundial, donde definitivamente ya no hay suficientes profesionales en gerencia de proyectos disponibles para ocupar todos los puestos que hay en oferta. Eso es bien palpable hoy en Puerto Rico. Puerto Rico está pasando por una realidad y por una coyuntura histórica. Y posiblemente, ¿verdad?, sea algo, una dicotomía, porque agraciadamente o gracias al huracán María, a los terremotos, a la pandemia, Puerto Rico ha recibido una cantidad de dinero exorbitante para el desarrollo de proyectos. Solamente a través de la oficina de Col3 hay hoy, actualizado en su página, 76 billones de dólares disponibles para la implementación de diferentes proyectos de tecnología, de infraestructura, de resiliencia, en proyectos comunitarios, proyectos a lo largo y ancho de Puerto Rico. Otro programa importante que tiene billones de dólares asignados es CDBGDR a través de el Departamento de la Vivienda. Así que nosotros estamos hablando que en Puerto Rico hay hoy más de 100 billones de dólares, billones con B grande, billones de dólares disponibles para la implementación de proyectos. De hecho, aprovecho por ahí a saludar al arquitecto Jan Oquendo, director de la oficina de proyectos de Col3. Así que Jan, saludos y gracias por estar con nosotros. A través de estos programas, nosotros tenemos una oportunidad hoy de verdaderamente transformar a Puerto Rico. Es importantísimo esta oportunidad que tenemos en las manos. Esta cantidad de dinero no se va a volver a repetir. Y nosotros debemos ser capaces de poder implementar estos proyectos estratégicamente y correctamente, llevarlos desde la definición hasta el cierre de una forma correcta. No podemos caer en las estadísticas que hay existentes sobre el éxito de los proyectos. Correcto. Néstor, y ante esa responsabilidad y desafío que nos estamos enfrentando como país, es importante que estemos conscientes de lo siguiente, ¿verdad? Y es de la necesidad de la dirección de proyectos para poder ser efectivos. Y unos estudios que hace el Chaos Report, el Standish Group, ¿verdad? Sobre proyectos de IT. Esto es sobre proyectos de IT, pero este resultado no es muy distinto a otras industrias. Refleja que solamente entre 6 a 7, bueno, perdón, 3 a 4 proyectos de 10 son exitosos. Y eso es un porcentaje muy bajo. Y los factores de éxito para hacer que los proyectos sean exitosos, este estudio refleja que son los que ven ahí en la pantalla, en el slide, y todos esos factores se logran siguiendo una buena dirección de proyectos. Y quiero mencionar dos en particular, sin restarle importancia a los demás, y el primero es el apoyo ejecutivo. Es importante que en esto de manejar los proyectos tengamos el apoyo desde los altos niveles. Eso es crucial que se tenga. Y el otro factor es tener personal competente. Y personal competente incluye a todos los participantes del proyecto, incluyendo a los que hacen dirección de proyectos. Así que es importante, ¿verdad?, que tengamos esa
capacitación, que seamos capaces de manejar bien los proyectos para mitigar ese riesgo que hay ya inherente en los proyectos. Y viendo unos números de hace unos años atrás, en Estados Unidos se gastan más de 250 billones de dólares en proyectos y muchos de estos fracasan. Digamos que fracasen el 60% de los proyectos. Pues mira, estamos hablando de cerca de 160 billones que están en peligro de perderse o se perderían. Así que tenemos que estar bien conscientes de la responsabilidad que tenemos como país para poder ser efectivos en esta responsabilidad que nos están dando. Y la dirección de proyecto también nos va a ayudar a lo que es aprender, ¿verdad?, de los errores y las cosas que hacemos no tan efectivos para luego poderlas hacer de forma más efectiva y así a medida que vamos avanzando vamos a ser más efectivos. La realidad es que uno de los riesgos mayores que puede existir en un proyecto, o el riesgo principal, es ponerle en las manos ese proyecto a un gerente de proyectos que no tenga las competencias necesarias. Correcto. ¿Y por qué la gerencia de proyectos es importante? Mire, la gerencia de proyectos, o más bien los proyectos, son el instrumento mediante el cual se logran los objetivos estratégicos en una organización y objetivos de país. Así que sin los proyectos no vamos a tener carreteras nuevas, no va a haber mejoras a la infraestructura en el país, no habría crecimiento ni progreso. Por un lado, el trabajo operacional o el business as usual es lo que mantiene, como se dice en inglés, la luz prendida en las organizaciones, mientras que los proyectos es lo que provocan el crecimiento en las organizaciones. Así que tenemos que entrar en lo que es la economía basada en proyectos, que es lo que realmente lo que nos va a ayudar a llevar todas esas ideas que surgen, poderlas llevar a la realidad de una manera más efectiva. De hecho, como mencionamos ahorita, Antonio Nieto, que es un gurú sobre gerencia de proyectos e implementación de la estrategia y que es nuestro nuevo socio y partner en OCA Project Management para Puerto Rico y Latinoamérica, él insiste en la importancia que tiene la capacitación en gerencia de proyectos y eventualmente prepararse para uno poder implementar esas estrategias, porque si no vamos a malgastar el dinero. Y a nosotros, por eso estamos llevando a cabo estas iniciativas, por eso estamos lanzando la academia a través de la Asociación de Industriales. La Asociación de Industriales ha entendido la importancia que tiene esto para Puerto Rico en sí, y por eso estamos, ¿verdad?, lanzando este programa educativo, porque no queremos perder el dinero, no queremos que se diluya el dinero a causa de implementaciones incorrectas, de metodologías que no eran las correctas para los proyectos que tenemos en la mano, y por causa sencillamente de que posiblemente nuestros gestores, nuestros directores de proyectos, nuestros gerentes de proyectos no tengan las competencias apropiadas. Eso se puede solucionar. Eso es un riesgo grandísimo que tienen una forma de mitigarlo, y la forma de mitigar ese riesgo es educando a nuestra gente. Así que por eso estamos trabajando, ¿verdad?, en este proyecto tan importante para Puerto Rico. Nosotros queremos que los proyectos verdaderamente generen valor y hagan cambios fundamentales. Cuando usted en una empresa, aquellos que son empresarios, ¿verdad?, igual que nosotros, queremos transformar nuestra organización, queremos hacer un cambio cultural en la organización, no lo hacemos haciendo lo mismo que hacemos todos los días, no lo hacemos con las operaciones tradicionales nuestras. Nosotros generamos un proyecto especial, un proyecto que va ya sea a cambiar la línea de producción que tenemos, ya sea a cambiar la cultura que tenemos organizacional. Vamos a cambiar ese enfoque y lo hacemos a través de un proyecto. Así que esto no solamente lo debemos ver en el macro de Puerto Rico, teniendo la oportunidad de hacer miles de proyectos para transformar a la isla, sino que en el micro, en su empresa, en su organización, usted debería tener las capacidades, las competencias para transformarla a través de proyectos bien implementados. La gerencia de proyectos en sí es complicada porque están en entornos donde hay muchas partes interesadas, donde mucha gente interactúa, pero si tenemos las herramientas y aplicamos los principios y las metodologías correctas, vamos a ser exitosos, nuestro % de éxito va a ser mucho mayor.
Y ahorita estábamos hablando un poco del impacto que tiene el manejo de riesgo en los proyectos. Los proyectos se hacen en un ambiente de mucha incertidumbre. Así que tenemos que saber y estar conscientes de que cosas malas nos pueden pasar en los proyectos. Así que como parte del manejo de proyectos efectivos, tenemos que gestionar bien los riesgos del proyecto. Y como dicen por ahí, el diablo está en los detalles. Así que la gerencia de proyectos nos da las herramientas para poder desarrollar unos planes de proyectos completos y detallados, de manera que podamos identificar, ¿verdad?, todos los posibles desafíos y problemas que pudiéramos enfrentarnos para poder, como parte del proyecto, establecer acciones para mitigar esos riesgos que vamos a identificar en el proyecto. Y todos los proyectos, todos, no importa la industria, el tipo de proyecto, siempre conlleva unos desafíos que tenemos que manejar. En el proceso de manejar esos desafíos, en la gerencia de proyectos se habla de la triple limitación, ¿verdad? O el triple constraint. Y nosotros le llamamos el triángulo de la gestión. Nosotros siempre vamos a estar, y tradicionalmente se ha hablado siempre de ese balance entre lo que es el alcance del proyecto, lo que se va a hacer en sí, el costo del proyecto, y definitivamente es sumamente importante, especialmente en los proyectos que se están desarrollando en las agencias y los municipios de Puerto Rico, mantener ese costo controlado y el tiempo de ese proyecto, que se complete todo dentro del presupuesto y dentro del tiempo. Ese ha sido siempre el triángulo tradicional de la gestión de proyectos. Esto ha evolucionado y dentro de las metodologías que nosotros aplicamos, no solamente se balancea ese tiempo, costo y calidad, ¿verdad? O alcance, sino que trabajamos con la calidad del proyecto, trabajamos con el valor que ese proyecto realmente va a traer a la comunidad o al entorno donde se está desarrollando. Y muy importante, tratamos de balancear y de incrementar la imagen de la empresa. O sea, si nosotros hacemos proyectos correctamente, logramos implementarlos de una manera exitosa, definitivamente nuestra empresa se va a ver bien. Y en este caso, Puerto Rico se va a ver bien, va a ser llamativo. Tenemos que utilizar esto como una competencia, como una ventaja competitiva ante el mundo, que cada vez es más difícil competir en el entorno global, pero si nosotros somos maduros en la gerencia de proyectos, vamos a tener una gran ventaja. Esto es un proyecto de país en sí. Sí, y esto de la gerencia de proyectos, esto no es algo que nosotros nos estamos inventando. Hay una serie de organizaciones que promueven unos marcos de trabajo y unas certificaciones para que los profesionales puedan nutrirse y poder así manejar bien sus proyectos. Aquí en el slide hay una lista de varias organizaciones, siendo las primeras dos de las más cercanas que nosotros estamos, porque tienen presencia en Puerto Rico. Las demás no he visto que tengan presencia. La primera es el Project Management Institute, que la certificación principal que tiene es la de Project Management Professional. Es una muy codiciada por los profesionales de Project Management a nivel mundial. Y tenemos PM for NGOs, que es la que está dentro de, ¿verdad?, de nuestra academia, que tiene varias certificaciones, de la cual más adelante vamos a estar hablando. Entonces, para estar claro en cuanto a cómo debemos tratar estas marcos de trabajo, no es que vamos a adoptar un marco de trabajo, digamos, de PMG Pro y adaptarlo tal cual nos lo están diciendo. No, esto es como cuando vamos a la ferretería de la comunidad, porque necesitamos obtener herramientas para resolver nuestros problemas. Pues primero vamos y compramos las herramientas que entendemos que nos van a funcionar para los proyectos o las necesidades que tenemos. Luego, dentro de esas herramientas, tenemos que seleccionar cuáles son los procesos, técnicas que debemos aplicar a los proyectos individualmente. Así que tenemos que ser capaces de adaptar estas metodologías o estos marcos de trabajo a nuestra realidad y a nuestros proyectos, porque no siempre aplican de la misma manera. Sí, eso es lo importante de estas metodologías o marcos de trabajo. Igual que hay metodologías para la gerencia de proyectos en sí, hay metodologías y marcos de trabajo para administrar o correr, ¿verdad? Implementar desde el diseño hasta la mejora continua de las oficinas de gerencia de proyectos.
Y hay certificaciones profesionales específicas para aquellos que están trabajando o que van a dirigir una oficina de gerencia de proyectos. Nosotros hemos traído, como parte de nuestra academia, tenemos una alianza con el PMO Academy de PMO Officers, donde vamos a estar trayendo una serie de certificaciones y de capacitaciones específicas para la dirección y para la implementación y puesta en marcha de esas oficinas. Hay certificaciones adicionales que las da el PMO Global Alliance, hay una organización en Inglaterra que se llama el House of PMO y está la Asociación Internacional de Project Management Officers. Así que todas ellas dan certificaciones muy parecidas, los entornos y los cuerpos de conocimiento son bien parecidos. Nosotros hemos seleccionado a PMO Academy para que sea parte de nuestra academia y van a ver que va a ser estratégicamente bien beneficioso para Puerto Rico en ese sentido. Nesti, hace un ratito mencionaste que la madurez en la gestión de proyectos en las organizaciones definen, de cierta manera, lo exitoso o exitosa que es esa organización. Así que para presentarles un modelo de madurez de gerencia de proyectos en la organización, pues consta de 5 etapas. Y lo que quiero decir aquí es que la madurez no se obtiene de la noche a la mañana. Es algo que conlleva tiempo y esfuerzo, pero que hay que empezar. ¿Okay? Yo me atrevo a decir que a la etapa número 3 se puede llegar relativamente rápido si se tiene la voluntad, ¿verdad? Y el interés de así hacerlo. Porque la primera etapa es la etapa inicial donde hay poco entendimiento y atención a los proyectos, pero se manejan proyectos, pero los proyectos que se manejan, el éxito de esos proyectos dependen de una superwoman o un superman que lleve el proyecto al éxito. Más bien porque la mayoría de las personas o recursos están dedicados al trabajo de día a día. Entonces, una vez nos concientizamos de eso, pues se puede pasar a la segunda etapa, que aquí se le da más atención a los proyectos, por lo menos asignando recursos, incluyendo a un project manager o a un coordinador que dedican un tiempo, no 100%, pero cierto por ciento de su tiempo lo dedican a los proyectos. Luego la tercera etapa es cuando ya adoptamos una metodología, adoptamos un marco de trabajo donde se establecen procesos a seguir, ¿verdad? Estructurados. Y estos procesos se siguen repitiendo proyecto tras proyecto. Lo que entonces te puede llevar a la cuarta etapa, que es ya donde se miden los resultados basado en unas métricas, ya sea métricas de negocio, métricas operacionales, donde se pueda decir, mira, con evidencia, que la dirección de proyecto nos está trayendo buenos resultados. Y luego se pasa al nivel 5, que es cuando la gerente de proyectos ya está insertado desde la planificación estratégica en la organización y dentro de la cultura de la organización. Así que ya en la organización lo que se respira es project management, pero como les dije, esto no se llega de la noche a la mañana, pero hay que empezar y tener pues el interés y la voluntad de así hacerlo y ser nuestras organizaciones más exitosas. La realidad es que esa es la clave, hay que empezar, ¿verdad? Tenemos que empezar. Número 1, tenemos que entender que existen estos modelos de madurez contra los que nos podemos medir. Y a veces hay organizaciones que temen adoptar un modelo de madurez porque se van a dar cuenta que en el punto en donde están en ese momento, pues podría ser un poquito frustrante porque a lo mejor no están tan bien como ellos pensarían o como ellos piensan que están. Pero hay que tener el valor de enfrentarnos a eso y de medirnos contra esos modelos y de decir, mira, realmente yo estoy aquí. Y de aquí para adelante voy a utilizar unos indicadores de performance, ¿verdad? Los famosos KPIs, para medir mi progreso y para medir toda la estandarización y lograr una madurez en la organización. Para eso tenemos unos principios de gestión de proyectos que podemos implementar y la metodología específicamente de Project DPRO establece estos principios para que podamos hacer una gestión correcta de proyectos y que todo el mundo, todo el que esté involucrado pueda trabajar en base a los mismos principios. Número 1, y como les decía Jesús ahorita, necesitamos el apoyo de la alta gerencia y esa es la gobernanza de la organización. Esa junta de directores, ese director ejecutivo, ese presidente,
esa gobernanza, en el caso de Puerto Rico, oye, de nuestro gobernador, que está inconvencido de que Puerto Rico necesita una estructura de gerencia de proyectos, ¿verdad? Y necesita metodologías y adoptar la gerencia de proyectos para madurar a Puerto Rico en ese sentido. Esa gestión debe ser bien gobernada, ¿verdad? Tenemos que tener una estructura de gobernanza que pueda tomar decisiones claras y que tenga el conocimiento necesario y la experiencia necesaria para ayudarnos y para apoyar en todo el proceso de gestión. Que sea participativa, que todas las partes interesadas puedan participar activamente y en eso, específicamente en los proyectos que se están llevando a cabo en las comunidades, ya sea a través de Coltrejo, de CDBGDR, se está promoviendo mucho que la comunidad se empodere de los proyectos y participe y que sea la comunidad la que le diga a la agencia o la que le diga al municipio, estas son nuestras necesidades, esto es lo que nosotros entendemos que necesitamos y estos son los proyectos que nos gustaría ver implementados en nuestra comunidad. Así que debe ser bien participativa, no solamente de aquellos que están a favor de nuestro proyecto. Nosotros debemos tener en cuenta que nosotros tenemos que escuchar a aquellos que por alguna razón no están de acuerdo con nuestros proyectos, porque ellos pueden saber algo que nosotros no sepamos y pueden darnos mucha información en cuanto a la toma de decisiones de nuestros proyectos. Debe ser una gestión completa. Y cuando decimos completa es que esté alineada verdaderamente a los objetivos de la organización. Hay veces, y hemos visto proyectos de organizaciones que no se alinean en nada a lo que esa organización verdaderamente quiere ser. Están haciendo proyectos que realmente no le van a ayudar en nada a crecer organizacionalmente. Y cuando nosotros tenemos una visión estratégica y vamos y vemos la gerencia de proyectos desde el tope, ¿verdad? Desde esa gobernanza, podemos determinar si nuestros proyectos están o no están alineados con nuestra visión organizacional, ¿verdad? Tiene que ser una gestión integrada, en donde todas las partes trabajen en conjunto y se fortalezcan entre sí. Estos principios son para implementarlos en todas las fases de los proyectos. Van a ver ahorita que hay diferentes fases de los proyectos y estos principios se pueden ir adaptando y se pueden ir aplicando e implementando en todas las fases. Y por último, que sea una gestión ajustable, adaptable y ágil. Y en entornos tan complejos como los que vamos a estar viendo, proyectos aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica, tenemos que poder ser ágiles, tenemos que poder ser adaptables, tenemos que ajustarnos a esos entornos, porque esa capacidad que tengamos nosotros de ajustarnos es la que va a poder permitir que el proyecto sea exitoso o no. Hay cosas que el mundo es bien cambiante y nosotros tenemos que tener una mentalidad ágil en sí. Así que estos principios nos van a ayudar verdaderamente a implementar los proyectos correctamente, no importa en cuál de las fases estemos trabajando. Seguro. Y Néstor, ¿y qué necesita un director, un gerente de proyecto para poder implementar bien sus proyectos? Hasta ahora hemos hablado de lo que es dirección de proyectos, del rol de un gerente de proyectos. Vamos a hablar un poco de las competencias y habilidades que debe tener un gerente de proyectos. O sea, ¿qué debe traer ese gerente de proyectos en su mochila? Pues mira, tiene que tener destrezas que están inclinadas hacia la ciencia, como le llamamos, que son las destrezas duras. Que la ciencia es cómo planificar y estimar el proyecto, cómo hacer un plan para poder medir el rendimiento del proyecto, cómo establecer las prioridades, cómo hacer un plan de manejo de riesgo. Esas son las destrezas duras que debe tener el gerente de proyecto. Por otro lado, que son las destrezas que muy bien en organizaciones como la nuestra les puede ayudar a que las obtengan. Y en los proyectos, realmente lo que hacemos los gerentes de proyectos no es manejar el proyecto, es manejar a la gente que trabajan en los proyectos. Y ahí es donde viene el arte. De tener buenas destrezas interpersonales, poder motivar, poder tener buenas destrezas de comunicación, los conflictos que son parte integral de los proyectos, y como gerente de proyectos tenemos que resolverlos, ser capaz de resolver esos conflictos. Así que las competencias y las habilidades de un gerente de proyectos tiene que tener dentro de un buen equilibrio en lo que es el arte y la ciencia, como aquí lo hemos explicado. Así que, ajá. Sí, entonces, siguiendo con las competencias que tiene que tener un director de proyecto, dentro de
dentro de lo que es el arte está lo que es el liderazgo. Los gerentes de proyectos somos líderes, así que tenemos que comportarnos como tal. También tenemos que tener ciertas destrezas técnicas sobre el cómo manejar los proyectos. Esa es la ciencia. Y también conocer dentro del área en donde nos desempeñamos. Si yo trabajo proyectos en la banca, pues debo ser un banquero. Esa es la tendencia. Así que tenemos que conocer también de la industria en donde trabajamos proyectos. Y también tenemos que ser muy proactivos en cuanto a lo que es la autogestión como gerentes de proyecto. En todos los estudios que hemos estado viendo, específicamente de cómo va la transformación tecnológica a cambiar el entorno laboral y el entorno empresarial en los próximos años, todos hablan de esas habilidades blandas que les ha estado mencionando Jesús como algo muy primordial, esa capacidad de resolver problemas, de negociar, de tener un pensamiento crítico y analítico, ¿verdad? La capacidad de comunicar correctamente, de tener una inteligencia emocional sólida. Esa persona, todo profesional, y lo insiste también el World Economic Forum en su estudio, todo profesional, no importa la disciplina, debe tener estas competencias. Lo interesante es que cuando usted mira estas competencias, son exactamente las competencias que debe tener un gerente de proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Y para nosotros lo que quiere decir es que si usted se prepara correctamente como gerente de proyectos, usted va a tener las competencias necesarias para manejar cualquier entorno laboral del futuro, ¿verdad? Va a tener esas destrezas y esas habilidades blandas para poder ser exitoso en ese mundo que nos está esperando de aquí a unos años. Y hay herramientas para esto, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de herramientas dentro de nuestros cursos, herramientas que le permitan a usted gestionar esos proyectos correctamente. Uno es el análisis de las partes interesadas. Todo proyecto tiene múltiples partes interesadas. Hay gente que está a favor del proyecto, hay gente que no lo está el dueño del proyecto. Usando un ejemplo de un proyecto de construcción, ahí están los arquitectos, están los ingenieros, está el gerente de proyecto en sí, está el dueño, están los usuarios finales, está la comunidad. Así que hay múltiples partes interesadas y nosotros tenemos que conocerlas y nosotros tenemos que tener la capacidad de entender cuáles son sus intereses y cuál es la influencia que cada uno de ellos tiene sobre el proyecto. Tenemos que tener la capacidad de gestionar esas partes interesadas. Para eso hay diferentes herramientas. Utilizamos en algunos casos el diagrama de Venn para poder analizar las partes interesadas y utilizamos la matriz de análisis de las partes interesadas para ver las fortalezas o el grado de influencia que tienen sobre nuestro proyecto. Algo bien importante y que a nosotros nos gusta implementar mucho es el marco lógico del proyecto, porque el marco lógico te lleva a entender desde las acciones y actividades que vas a hacer en tu proyecto hasta cuál va a ser finalmente el impacto de ese proyecto en la comunidad o en la organización o en el entorno donde se está llevando a cabo. Eso le da propósito al proyecto desde el principio. No es hacer proyectos por hacer proyectos. Nosotros debemos hacer proyectos que realmente impacten, que realmente tengan cambios fundamentales y desarrollen cambios fundamentales en nuestros entornos. Y el marco lógico es una herramienta que nos permite ver desde el principio, desde el análisis y definición del proyecto, este proyecto realmente va a llegar a tener este impacto en nuestra organización o en nuestra comunidad, porque si no lo tiene, este no era el proyecto que íbamos a hacer. En ese sentido, vamos trabajando en esas definiciones y cuando tenemos claro el proyecto, hacemos una propuesta del proyecto. Y en esa propuesta es básicamente como si fuera un business case, ¿verdad? Un caso de negocio. Establecemos a grandes rasgos cuál va a ser el proyecto, más o menos cuáles van a ser las actividades, cuánto puede ser el tiempo, cuánto puede ser el costo de ese proyecto y cuáles son las justificaciones y los objetivos del proyecto. Esto es bien palpable, especialmente en los programas que está trabajando ahora mismo Core3, que nosotros hemos trabajado en algunos, por ejemplo, el programa 404 de Hazard Mitigation Grant Program.
te piden inicialmente que hagas una propuesta del proyecto, que desglose, inclusive que hagas un benefit cost analysis de lo que tú estás proponiendo. Y una vez tú convences a través de esa propuesta de ese proyecto, ya sea FEMA o el ACOR 3, entonces te asignan el proyecto formalmente. Así que esto tiene una pertinencia grandísima, este proceso tiene una pertinencia grandísima en la actualidad en la que estamos desarrollando proyectos en Puerto Rico. Una vez ese proyecto esté aprobado y digan, aquí están los chavos, puedes echar para adelante el proyecto, entonces creamos lo que se conoce como el Project Charter o el acta de constitución del proyecto. Y ahí entonces definimos un poco más el proyecto y seguimos trabajando con él. Otras herramientas que tenemos es el análisis del estado actual. ¿Dónde estamos hoy y cómo mi proyecto va a cambiar ese estado? ¿Verdad? Y hacemos un análisis del estado futuro. Y para eso hay herramientas como el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Y definitivamente en todo proyecto van a haber riesgos y oportunidades. Y para eso usamos las herramientas de análisis de riesgo, hacemos los análisis de nuestros recursos, especialmente de nuestros recursos humanos. Tenemos que tomar mucho en cuenta nuestra cadena de suministro, así que debemos pensar detalladamente o detenidamente en cómo esa cadena de suministro nos afecta. Hoy en Puerto Rico tenemos cientos de proyectos afectados por problemas en la cadena de suministro, porque los muelles se fueron de huelga, porque los vagones no están llegando, porque cuesta carísimo el flete ahora. Todo eso es en el análisis de la cadena de suministro, lo tenemos que considerar como si fuera un riesgo en sí. Tenemos que hacer análisis financiero y sobre todo, en Puerto Rico debemos adoptar que nosotros no hacemos el proyecto y ese proyecto termina cuando se lo entregamos al usuario. Por el contrario, en esa entrega del usuario tiene que haber un plan de sostenibilidad. Tiene que haber una forma de nosotros asegurar que ese proyecto se va a seguir manteniendo y va a ser sostenido y ese proyecto va a generar a lo mejor los ingresos para poder mantener la sustentabilidad del propio proyecto, o vamos a estar identificando fondos adicionales para el mantenimiento del proyecto, porque no queremos hacer un proyecto que en 2 o 3 años no funcione. Una de las herramientas que nosotros estamos utilizando exitosamente en múltiples proyectos es Procore. Procore es una herramienta tecnológica, es una plataforma que permite que todas las partes interesadas interactúen en el proyecto en un solo punto. Todo el mundo sabe lo que está pasando en el proyecto porque todo el mundo va a interactuar, va a comunicarse. Usted entra a su perfil de Procore y va a ver todos los proyectos que tiene asignado, va a ver el programa de proyectos o el portfolio de proyectos y usted va a poder ver si sus proyectos están atrasados, si sus proyectos están adelantados, quién no ha contestado RFIs, quién no ha contestado los submittal. Establece una presión de grupo, por decirlo así, profesional en el entorno, en todos los que estamos trabajando, de que tenemos que ejecutar lo antes posible porque la propia plataforma le va a decir a los demás que nosotros nos estamos atrasando. Y no solamente eso, no porque nos atrasemos o no, sino porque podemos determinar si realmente necesitamos ayuda, si los recursos que tenemos asignados al proyecto son suficientes o no. La plataforma de Procore, completamente en la nube, y utiliza inteligencia artificial para analizar todo el entorno del proyecto. Ella va haciendo análisis en tiempo real de cuánto se está gastando, de cuánta es la producción, de cómo es la ejecución, de cómo van los procesos en cada uno de los proyectos y te puede dar reportes en tiempo real de lo que está pasando. Si utilizamos como empresario, ¿verdad? O como líder para manejar nuestro portfolio de proyectos, cuando abramos Procore, nosotros vamos a poder decir hoy, en tiempo real hemos invertido tanto y nos falta por invertir tanto. Este proyecto está adelantado, este proyecto está atrasado y por eso nos parece tan impresionante. Y eso es solamente un poquito de lo que Procore hace. Procore hace cosas extraordinarias, ¿verdad? En ese caso, lo podemos usar web-based, lo podemos usar en nuestras computadoras y lo podemos usar a través de la aplicación de móvil, que es un éxito porque inclusive para hacer las observaciones y las inspecciones, usted va al proyecto, empieza a sacar fotos con su celular dentro de la aplicación y cuando salió por la puerta del proyecto, ya usted envió el informe de punch list o envió todo. No hay que ir a la oficina, darle download a todas las fotos, escribir el informe, eso usted lo hace en el momento. Así que imagínese la cantidad de tiempo, recursos y dinero que puede ahorrar una herramienta como esta. Jesús. Sí, Néstor, hace un ratito hablamos de los diferentes marcos de trabajo y diferentes metodologías y es importante entrar un poco en detalle, por lo menos en estas dos, porque los proyectos se llevan a cabo
siguiendo unos procesos y se hacen por etapas, porque los proyectos son, típicamente son complejos y hay que llevarlos por etapas. Lo que es el marco de PMI tiene estas etapas que son aplicables a todo tipo de proyectos, donde empezamos con lo que son los trabajos de planificación, perdón, e iniciación del proyecto, que en este caso, este marco de trabajo presume que ya el proyecto, cuando llega aquí, ya el proyecto está, o la idea está evaluada y está aprobada para que sea un proyecto. Luego pasa a lo que es la planificación para establecer la estrategia para llevar a cabo el proyecto, lo cual nos lleva a la ejecución del mismo en los procesos o en la etapa de ejecución, que paralelo se lleva a cabo una etapa de monitoreo y control para ver que vamos según el plan, y una vez se completan todos los objetivos, se cierra el proyecto. Entonces, tenemos lo que es la metodología de Project DPRO, que es muy similar, y quisiera entrar un poco en las diferentes etapas que presenta. Empezando con la etapa de identificación y definición. En este caso, este marco de trabajo, esta metodología empieza un poco antes, analizando y estudiando la idea para que se justifique y se apruebe. En el caso de PMI, este proceso se lleva a cabo dentro de lo que son los procesos de manejo de portafolio. Y luego entonces pasa al framework del manejo de proyectos. Así que luego vamos a hablar un poco de lo que es el manejo de portafolio. Así que una vez la idea es aprobada, entonces pasa a la etapa de puesta en marcha, que aquí es que se autoriza oficialmente el proyecto y se definen y se comunican los parámetros generales. Y también se construye la estructura de gobernanza de alto nivel del proyecto y se asigna un gerente de proyecto desde antes de eso. Ahí, luego de esa etapa de puesta en marcha, se comienza la planificación y la ejecución y la implementación. Y nos mantenemos ahí en el loop de implementar y planificar, acompañado de lo que es el manejo de medición, lo que se conoce como MIL, que luego vamos a hablar de eso, y nos pasa, una vez que se completan los objetivos, se pasa al cierre del proyecto o de la fase. Muy similar, ¿verdad?, al anterior del PMI. Una diferencia, ¿verdad?, que aquí empieza desde el proceso de evaluar la idea y hacer el caso de negocio para que se justifique el mismo. Así que, bueno, aquí más o menos está explicado un poco lo que le expliqué hace un ratito, así que lo está ahí de referencia para no tener que volverlo a repetir. Abundando un poquito en por qué empezamos en la parte de definición e identificación, ¿verdad? Dentro del modelo de Project DPRO, es porque esa metodología se creó específicamente para proyectos de desarrollo comunitarios, municipales y en países de desarrollo, donde el gerente de proyecto entra a definir desde el principio y es como el promotor, ¿verdad? Se convierte como que en esa persona que trata de que ese proyecto consiga los fondos, se apruebe y pueda ejecutarse al fin y al cabo, y es como el representante de ese ente, ¿verdad? De la comunidad, del municipio o de la agencia que está buscando ese fondo para poder ejecutar el proyecto. Así que a nosotros nos pareció extraordinario porque se adapta mucho, ¿verdad?, a la realidad de Puerto Rico, donde estamos haciendo unas propuestas para poder obtener los fondos y luego de eso entonces arrancamos el proyecto en sí como el PMI lo ha definido. Sí. En ese sentido, en cada una de esas fases, nosotros tenemos algo que se llama las puertas de decisión o los decision gates. Y son básicamente reuniones donde una vez terminamos esa fase primera de definición y diseño por sí del proyecto, y diseño es realmente conceptual del proyecto, nos sentamos a evaluar si realmente todavía el proyecto tiene sentido, si el proyecto realmente va a generar un cambio significativo utilizando el marco lógico, ¿verdad? Y si la organización verdaderamente quiere hacerlo. La importancia de estas puertas de decisión es que nos permite ir fase por fase del proyecto, verificando si el proyecto todavía es pertinente, si el proyecto todavía es necesario. Como les dije anteriormente,
esto no es hacer proyectos por hacer proyectos. Si el proyecto pierde ¿verdad? La pertinencia en el camino, no tenemos que hacerlo y hay que tomar decisiones, ¿verdad? Hay que tomar decisiones inmediatas de si podemos o no podemos seguirlo o si verdaderamente es necesario o no seguirlo. Para eso implementamos una metodología de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y lecciones aprendidas. Y a nosotros nos encanta, y el modelo 1000D Pro se implementa en todas las fases, no solamente en la implementación del proyecto. Por lo general, nosotros sabemos que se hace monitoreo, evaluación, se piden rendición de cuentas y se trabaja las lecciones aprendidas en los procesos de ejecución del proyecto en sí, ¿verdad? Si es un proyecto de construcción, pues durante la construcción usted tiene un inspector, un supervisor, un gerente, tiene unas partes en los proyectos gubernamentales o municipales, usted va a tener eventualmente a un auditor, va a tener gente que va a estar mirando el monitoreo y la rendición de cuentas de ese proyecto. En el caso de nuestra metodología, nosotros insistimos de que eso debe ser desde el principio, desde las primeras fases del proyecto, estar analizando, porque en todas las fases, especialmente la parte de lecciones aprendidas, de todas las fases podemos aprender. Y por eso se hace tan importante que tengamos la capacidad de subir esas lecciones aprendidas a todos los niveles de nuestra organización, para que no solamente los que participan con nosotros en el proyecto sean los únicos que aprendan del proyecto. Nuestra organización adquiere madurez aprendiendo de lo que pasa en cada uno de los proyectos, que no se repitan los mismos errores, que si yo tuve un problema con algún tipo de material en un proyecto, no, mis compañeros gerentes de proyecto en toda la organización lo sepan y no vuelvan a cometer el mismo error o no vuelvan a tener el mismo problema con ese material. Así que por eso es tan importante la recopilación de lecciones aprendidas y el comunicar esas lecciones aprendidas. Algo que es sumamente crítico en este momento para Puerto Rico es que establezcamos procesos correctos para la rendición de cuentas, para ese accountability. Estamos hablando de billones de dólares que se van a estar implementando. No podemos darnos el lujo de que alguien, ya sea por torpeza, por desconocimiento o adrede, cometa errores en los proyectos y no haya una rendición de cuentas sobre eso. Así que tiene que haber, ¿verdad?, una metodología para estar pendiente a que todo el mundo sepa que tiene que rendir cuentas por lo que hace. Si tú eres un profesional y te llamas gerente de proyectos, tienes que tener las competencias y la experiencia necesaria para manejar los proyectos que te ponen en tus manos. Y tienes que entender que va a haber una rendición de cuentas en algún momento sobre eso. Así que nosotros trabajamos, ¿verdad?, en el principio de no dañar esa rendición de cuentas. Nosotros tenemos que siempre estar pendientes a que nuestros proyectos no generen un impacto negativo en el usuario, en la comunidad, en nuestro equipo de trabajo, en la gente. Ese principio tiene que estar siempre presente en nuestra mente como gerentes de proyectos. Sí, mira, Nesti, el título de nuestra conferencia es Importancia de la Gerencia, Gestión de Proyectos. Y cuando aquí decimos gerencia, gestión de proyectos, nos referimos a un contexto más amplio que incluye el manejo de portafolio y de programas. Y es importante explicar, ¿verdad?, dónde esta estructura, donde se llevan a cabo los proyectos. El nivel más alto es el nivel de portafolio o cartera de proyectos. Las carteras de proyectos salen de un plan estratégico. Y el portafolio es ese conjunto de proyectos y programas que son necesarios dentro de una organización o un país para poder cumplir ese plan de país o plan estratégico. Un portfolio puede tener varios subportfolios. Pues, digamos, si pensamos en el portfolio de proyectos de Puerto Rico, pues tenemos el portfolio del país y el portfolio de cada municipio. ¿Okay? Así que y cada municipio tiene su subportfolio. Así que cada portfolio se compone de programas y de proyectos. Un programa es un grupo de proyectos que se relaciona entre sí. Por ejemplo, digamos que los programas están dirigidos a cumplir con un objetivo estratégico. Tomemos, por ejemplo, que un objetivo estratégico es que todos los ciudadanos del municipio de Naranjito tengan un sistema de agua potable que no se les interrumpa. Pues para lograr ese objetivo estratégico hay que hacer varios proyectos. Que vamos a instalar tuberías en tal sector, mejorar las plantas de filtración y así sucesivamente pueden haber varios proyectos
para lograr ese objetivo estratégico. Eso es un programa, que son proyectos que se relacionan entre sí. Así que los programas, los proyectos están dentro de un programa o de un portafolio. Y es importante mencionar que las técnicas y herramientas para manejar proyectos, manejar programas y manejar portafolios son distintas. Por eso es que vamos a ver que hay diferentes talleres y diferentes certificaciones dirigidas a proyectos y programas y a portafolios. Y para aclarar un poco también lo que es el manejo de portafolios y proyectos. El manejo de portafolios consiste en hacer los proyectos correctos, porque parte de este proceso de manejar el portafolio es seleccionar los proyectos basados en los objetivos estratégicos, y eso hace que seleccionemos los proyectos correctos, mientras que el manejo de programas y proyectos consiste en hacer los proyectos correctamente. Así que las tres disciplinas tienen que estar bien coordinadas. Por darle un ejemplo actualizado, hoy Core3 tiene un portafolio de proyectos de 76 billones de dólares que baja a cada uno de los municipios y las agencias que van a tener sus propios subportfolios de proyectos, ¿verdad? O sus propios portafolios de proyectos, y dentro de esas agencias y municipios van a tener sus propios programas de proyectos y sus proyectos individuales para lograr esos objetivos. Pero es desde arriba, ¿verdad?, que nos aseguramos que todos esos proyectos tengan sentido y que se alineen con la visión de país, que se alineen con esa visión de progreso y esa visión, esa ejecución que necesitamos para llevar a Puerto Rico a niveles de excelencia nunca antes vistos, y esa oportunidad la tenemos ahora. Para eso, en esencia, se crea el concepto de una oficina de gerencia de proyectos, un PMO, para que puedan ser el apoyo que las organizaciones tienen para poder implementar sus proyectos. Ese PMO puede ser el gestor, ¿verdad?, o el gerente de todo el portafolio. Puede tener la capacidad de manejar el portafolio, de identificar el portafolio y de ayudarle a la alta gerencia y a la gobernanza a decidir qué proyectos se van a llevar a cabo. Ese PMO también puede tener gerentes de proyectos con altas competencias y alta experiencia que apoyan a los gerentes de proyectos y a los gerentes de programa bajo ellos y que puedan ayudarlos, ¿verdad?, a ejecutar correctamente. Ese PMO puede estandarizar los formularios, las herramientas, puede estandarizar los procesos para que todo el mundo en esa estructura hable el mismo idioma, y eso es ideal. Usted no quiere presentarle, por ejemplo, a un director ejecutivo un informe de un proyecto en un formato y que venga otro gerente y le presente un informe de proyecto en otro formato, porque el director ejecutivo quiere ver y comparar chinas con chinas, ¿verdad? Quiere poder ver los mismos renglones, los mismos campos, los mismos estándares en cada uno de los informes. De eso, ¿verdad?, esa es una de las funciones más importantes de la oficina de gerencia de proyectos, estandarizar, lograr estandarizar, y lo otro, educar. La oficina de gerencia de proyectos debe ser el promotor de la educación en gerencia de proyectos y gerencia de programas y PMO de toda la organización. Deben ser ellos, ¿verdad?, los que promuevan. Nosotros, hay diferentes definiciones y diferentes conceptos, igual que Jesús les decía ahorita. Nosotros no nos debemos casar con un concepto en sí de una oficina de gerencia de proyectos o de una metodología de gerencia de proyectos. Nosotros debemos tener la capacidad de aprender de todo y aplicar lo que realmente nos necesita y lo que sea mejor para nuestros proyectos y para nuestros programas y portafolios. El PMI define 3 tipos de oficinas de gerencia de proyectos: las que son de apoyo, ¿verdad?, las que son de soporte, más o menos trabajan gestiones administrativas, pero no van a el nitty-gritty, ¿verdad?, no van al detalle de los proyectos en sí. Están arriba como que tratando de ayudar. Las PMO de control, que sí tienen una función de auditoría, si están más pendientes de los proyectos y definitivamente gestionan, estandarizan marcos y estandarizan herramientas. Y la PMO directiva, que sí entonces se convierte en una PMO más estratégica, ¿verdad? En el caso de PMO Officer, ellos trabajan con la PMO de gobierno, que es esa PMO estratégica, con esta PMO a nivel de la empresa en sí, del enterprise, y con PMO ágiles e híbridas. Así que van a aprender, todos los que participen en nuestro roadmap de aprendizaje, van a aprender sobre lo que realmente es la implementación y la creación y la mejora continua de una oficina de gerencia de proyectos. Para esto,
nosotros hemos lanzado un programa educativo, ¿verdad? O una academia que se llama Project Management for Puerto Rico's Recovery, Reconstruction and Resiliency, PM for PRR3. Y ese programa educativo se ha creado con el apoyo de gente extraordinaria. Hemos pensado en un roadmap, ¿verdad? En un proceso de aprendizaje que lleve al participante desde conocer lo más fundamental y lo más básico en gerencia de proyectos hasta lograr que se certifique como un implementador de estrategias, que es lo que la organización necesita, que esa persona se vea más que como un gerente de proyectos, programas o portfolios, se vea como un ejecutivo que va a implementar y va a conocer toda la estrategia y la visión estratégica de la organización y va a asegurarse de alinear los proyectos con esa visión estratégica. Este roadmap es único. Nosotros hemos logrado acuerdos estratégicos con PM4NGOs y Pyramid Learning para los programas, para los cursos de fundación y en gerencia de proyectos y gerencia de programas. Son 2 certificaciones, Project D-Pro y Program D-Pro. También hemos logrado hacer acuerdos con PMO Academy para una serie de cursos en la creación, puesta en marcha y mejora continua de una oficina de gerencia de proyectos. Ahí hay 4 cursos estratégicos que te van a llevar desde lo fundamental de una oficina de proyectos hasta el setup de una oficina de proyectos. PMO FO, PMO BDC, PMO exclusivo para oficinas de ingeniería y PMO Setup. Ese es el pináculo de las capacitaciones para una PMO. Y logramos una alianza con el Strategy Implementation Institute, con Antonio Rodríguez Nieto, para certificar a todo el que coja este roadmap como un implementador estratégico. Así que los vamos a llevar a un nivel superior. Dentro de este proceso van a haber unas lecciones, unas sesiones que van a ser electivas y vamos a ayudar a todo el que tenga necesidad de utilizar la plataforma Procore de certificarse como un Procore Certified Project Manager. Así que le vamos a dar esas herramientas y además de eso podemos llevarlo a que se certifique como Project D-Pro Practitioner. Este proceso de aprendizaje ha estado siendo trabajado por la Asociación de Industriales, ¿verdad? Allá la licenciada Estela Marí Molina, Ernesto, que ha estado trabajando con nosotros, de parte de nuestro equipo de trabajo, la doctora Olga Dávila, Jesús, que es un extraordinario profesional y el gurú nuestro de gerencia de proyectos, este servidor. De parte de PMO y Pyramid Learning tenemos a John Kruper desde Londres. John es un gerente de proyectos internacionalmente reconocido, en especial en el área de proyectos de desarrollo comunitario y proyectos de desarrollo para los NGOs y para los municipios. Así que John aporta, ¿verdad? Y fue creador, fue el primer presidente de PM4NGOs y fue uno de los creadores de la guía y de la metodología que vamos a estar utilizando. Desde Barcelona tenemos a Leonardo Reyes, que es el presidente de PMO Officer y PMO Academy, un experto en PMOs, creador de certificaciones y autor de libros solamente de PMOs. Es un conferenciante internacional, es nuestro aliado estratégico y ha estado trabajando con nosotros. Y tenemos, ¿verdad?, la bendición de anunciar que tenemos a Antonio Nieto Rodríguez desde Bruselas, desde el Strategy Implementation Institute, como nuestro colaborador y como nuestro socio para lanzar estas certificaciones en Puerto Rico. Además tenemos a Luis Herrera, que es el jefe de la sección de Latinoamérica de Procore, ayudándonos en todo lo que va a ser la implementación de la herramienta de Procore para todo el que la necesite. Como ustedes ven, esto es un junte extraordinario. Gente con grandes experiencias, con grandes competencias, reconocidos internacionalmente y que nos han ayudado a trabajar este proceso académico para que sea beneficioso y sea verdaderamente de impacto para todo el que lo tome. Hemos dividido el proceso en 2 renglones, por decirlo así. Un renglón que le hemos llamado el fundamental y el intermedio, para que tomen los primeros 4 cursos, los 2 cursos fundamentales de gerencia de proyectos y gerencia de programas, y para que tomen los 2 primeros cursos de PMO Foundation y PMO BDC. Ese curso, ahí van a estar, estamos hablando de 78 horas de contacto. Los cursos van a ser híbridos.
ustedes van a poder entrar en unas plataformas tecnológicas para tomar la mayoría de la información y de los cursos de forma individual y a su propio tiempo, pero todos van a tener un acompañamiento local. Van a haber repasos. Cada uno de estos cursos, especialmente estos 4, dura básicamente como 4 semanas cada uno. Eso quiere decir que cada una de las semanas vamos a encontrarnos, ya sea con Jesús, conmigo o con otros de los profesores que tenemos en el equipo de trabajo, que le va a estar dando un repaso de cada uno de los módulos que usted haya atendido en esa semana. Eso va a ser presencial, ya sea en las facilidades de las asociaciones industriales o va a ser virtual para los que no puedan llegar. Así que el proceso es ese. El proceso es trabajar en un proceso blending, ¿verdad? Un proceso híbrido de enseñanza. Además de eso tenemos... Sí, Jesús. Me gustaría comentar algo sobre lo anterior que estabas hablando. Pues mira, yo también trabajo en una PMO como director de portafolio. Y en las PMO siempre estamos en búsqueda de cómo mejorar las capacidades de los miembros de la PMO, de los project managers, de los program managers, de los portfolio managers. Y esta ruta la veo como una buena oportunidad de capacitar a la PMO y así tener una PMO más efectiva, definitivamente. Definitivamente. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Que podamos lograr que todo el que trabaje en una PMO o el que trabaje en el campo como gerente de proyectos tenga todas las competencias necesarias. Así que nosotros, ¿verdad? El próximo tier, ¿verdad? La próxima sesión que dividimos es que entonces vamos a un programa un poquito más avanzado, donde usted va a ser un practitioner o va a ser un ejecutivo en la ejecución de la estrategia y la ejecución de una PMO. Ahí va a tomar 3 cursos fundamentales: PMO para ingeniería, PMO Setup, y va a culminar con el curso de implementación de la estrategia. Y tenemos entonces como electiva la parte de que se desarrolle como un practitioner en la parte de proyecto, en la parte de gerencia de proyectos. Aquí hay básicamente 75 horas de contacto y nosotros ya hemos hecho un acuerdo, ¿verdad? Y estamos lanzando el Instituto de Liderazgo Transformacional para la Resiliencia, la Excelencia y la Innovación. En ese instituto vamos a abarcar, ¿verdad?, estos 2 modelos de capacitación o estas 2 partes de la capacitación completa. Y el interés es que usted puede empezar desde lo básico y culminar siendo un implementador estratégico. La ventaja que tiene el instituto es que el instituto va a estar certificando que cuando usted culmine la primera parte del adiestramiento, se le va a dar una certificación profesional adicional que va a estar emitida a través de Credly con un badge digital que usted va a poder compartir, promover y utilizarlo en su resumen digital y utilizarlo como parte de sus credenciales. Vamos a estar lanzando una credencial. Porque ¿qué quiere decir que usted se comprometa a coger estos cursos? Es que usted tiene el interés de ser un verdadero gerente de proyectos y un verdadero profesional en la gerencia de proyectos. Así que eso hay que reconocerlo en sí y hemos logrado que el TL4RAY certifique eso en adición a las 4 certificaciones independientes que va a tener. ¿Cuándo vamos a empezar? Tenemos previsto empezar el 17 de enero al 18 de febrero se va a abrir el primer curso, el de Project D-Pro. Para todo el que quiera tomar el curso fundamental, los cursos fundamentales se van a empezar desde enero. El segundo curso lo debemos estar comenzando en marzo, de marzo a abril, y los cursos tercero y cuarto sobre PMO vamos a estar trabajándolos en abril y hasta julio. Así que vamos a tener todo el semestre que viene bien cargadito en cursos de gerencia de proyectos esa primera sesión. La segunda sección va a estar trabajándose desde el mes de agosto en adelante hasta terminar en octubre. Vamos a trabajar en agosto el Project Management Office IG, el Project Management Office Setup lo debemos trabajar en septiembre y en octubre vamos a culminar ese proceso con una graduación de todo el que, ¿verdad?, de todo el que completó el roadmap completo y se convirtió en un implementador estratégico. Y además de convertirse en un implementador estratégico profesional, se va a convertir en un ejecutivo del liderato transformacional a través del TL4RAY. Así que básicamente este es el roadmap que hemos diseñado, ¿verdad? Y que se ha diseñado por este equipo de trabajo extraordinario y que empezamos, si el Señor lo permite, en
en enero. Los costos de estos van a estar lanzándose en los próximos días, porque sé que por ahí va a haber preguntas sobre los costos, van a estar lanzándose en estos días, pero hemos hecho un análisis y esto va a ser bien costo efectivo. Hemos logrado acuerdos que nos permiten hacer un paquete sumamente costo efectivo y cuando los comparamos con otros procesos educativos o con otras certificaciones, van a ver que va a haber una diferencia considerable y usted va a adquirir tanta o más información y conocimiento que la que adquiriría con cualquiera de estas otras organizaciones. La realidad es que queremos, a través del instituto, que todo el que, por ejemplo, ya sea PMP o ya sea Program PMP o esté certificado por ISMA en los conceptos fundamentales, si toma los cursos de PMO con nosotros a través de PMO Academy, también los podemos certificar como profesional de liderazgo transformacional y todo el que tenga entonces una certificación de Portfolio Manager, ya sea de PMP, de PMI o de ISMA, pues tomaría entonces los cursos finales del programa y lo podemos también certificar como ejecutivo de liderazgo transformacional. Ese es el proyecto que tenemos para este nuevo año a través de la Asociación de Industriales. Estamos bien motivados y bien emocionados de traer educación de alta calidad y certificaciones reconocidas internacionalmente con recursos internacionales que van a cambiar y van a transformar la gerencia de proyectos en Puerto Rico. De verdad que estamos bien contentos, no lo puedo expresar de otra forma. Jesús, ¿qué tú piensas? No, yo estoy también igual de entusiasmado y esto pues, es una gran oportunidad que me han dado y pues, que tienen todo de seguir educándose en esto de lo que es la dirección de proyectos y sé que va a tener unos buenos resultados tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y a nivel de país, ¿verdad? Vamos a Eso es ayudar así. a que nuestro país cuente con el mayor número posible de profesionales capacitados para echar a nuestro país adelante. Así que sabemos que va a tener una gran acogida. No sé si Ernesto está por ahí, de la asociación, Ernesto. No sé si parece que no está por ahí. Pero como les dije al principio, yo les voy a dejar con Jesús un momentito porque tenemos una sorpresa artística después de los créditos. Jesús, cuéntanos. Sí, bueno, mira, déjame hacer un poco la historia rápida. Seguro. Yo pienso que la cualidad más importante que debe tener un líder es la valentía. Porque sin la valentía, pues si no te atreves a pararte frente a una audiencia a hablar, pues mira, la destreza de comunicación que también tiene el líder, pues no sirve. Si no tienes la valentía de sentarte a negociar con un suplidor, con tus equipos de trabajo, pues esa destreza pues tampoco sirve. Así que la base de todas las cualidades de un líder es la valentía, atreverse a hacer las cosas y atreverse a tomar decisiones. Entonces, hace varios años, cuando estaba impartiendo talleres para certificarse como PMP, pues yo compuse unas décimas. Yo no soy músico ni soy cantante. El mensaje que llevaba con cantar estas décimas a los grupos que daba la clase o el taller es que si yo me salgo de mi zona de confort y tengo la valentía de cantar, de pararme frente a ustedes a cantarle unas décimas, exponiéndome a que me critiquen, pues ustedes también pueden tener la valentía de sentarse a tomar el examen. Entonces, estas décimas yo le hice una adaptación a lo que es PMG Pro y lo que es OCA, ¿no? Y entonces el mensaje, pues, es un poco lo que vamos a estar proveyendo y también a que tengan la valentía de que se eduquen en lo que es la dirección de proyectos. Así que puedes ponerla, Nesty, sí. ¿Me escuchas, Jesús? Yo te escucho, sí. Vamos por ahí entonces. Así que Vamos a ver. Jesús es de mucha valentía. Vamos para adelante. La realidad es que lo disfrutamos mucho. Se debe escuchar.
No se oye. Sí. Eso hay que satisfacer con entusiasmo y placer, siempre debe ser el lema. Vamos de nuevo. Necesidad o problema, eso hay que satisfacer con entusiasmo y placer, siempre debe ser el lema. Para empezar con el tema, habrá reunión inicial para el proyecto arrancar, siempre con el pie derecho, y si aún no lo has hecho, como te has de educar. Si aún no lo has hecho, como te has de educar. Prepara el itinerario y también un presupuesto para hacer el correcto monitoreo diario, pues siempre es necesario sentarte a planificar y así poder concretar una mejor estrategia, y para que esta sea regia, como te has de educar. Para que esta sea regia, como te has de educar. Tienes la ruta trazada y la tienes que seguir para tu team dirigir hasta la meta esperada. La reunión planificada te ayudará a enfocar para objetivos lograr y así seguir construyendo, pues para seguir creciendo como te has de educar. Para seguir creciendo como te has de educar. Y durante todo el camino debes de estar bien atento de que no te lleve el viento a llegar a otro destino. Por eso, con mucho atino, tú debes de controlar y también monitorear resultados contra el plan. Por eso, con mucho afán, como te has de educar. Por eso, con mucho afán, como te has de educar. Y buen trabajo completado es la meta a perseguir, y luego debes pedir que el mismo sea aceptado. Recibirás con agrado a tu cliente al firmar. Eso ha de significar satisfacción de su parte, y para reconfortarte como te has de educar. Para reconfortarte como te has de educar. Genial, Jesús. Bueno, gracias. Espero que les haya gustado. Bien, y el que escuche esa canción y la lea bien va a saber todo el proceso de una gestión de proyectos. Así que muchas gracias. Bien cantado, eso se debe oír bien. Tenemos por ahí en el chat, si hay alguna pregunta o duda, en confianza las pueden hacer ahora. Si no, pueden ¿verdad? Visitar el website de la página de nosotros o de la página de Industriales. Por ahí está, en el chat está nuestra página de internet. El material va a estar disponible, Omaira, saludos. Va a estar disponible toda la presentación, y vamos a estar enviando también la presentación a cada uno de ustedes a través de email. La asociación va a estar compartiendo esta presentación con ustedes. No hay que ser miembro de la Asociación de Industriales para poder participar en la academia. Va a ser abierta al público en general. De hecho, vamos a estar haciendo un lanzamiento oficial a través de la prensa del país. Y lo que queremos es que las organizaciones reconozcan la importancia que tiene esto para cada organización, ya sean municipios, agencias, organizaciones privadas, y matriculen a su personal en nuestra academia. Por ahí tengo un comentario de Marily Vázquez. Excelente presentación, muchas gracias por compartir valiosa información y excelentes décimas. Ahí está Jesús. Pregunta, gracias. ¿De dónde proviene la data estadística que compartieron al principio? ¿Es de la presentación? ¿Eso es de un informe? De Standish Group.
del Standish Group. Ellos publican ese reporte cada año, cada 2 años, que se llama el Chaos Report. Y entre ellos, pues, tienen esas estadísticas sobre el rendimiento de los proyectos. De hecho, Antonio Nieto lo menciona en su nuevo libro de Project Management Handbook que acaba de publicar a través del Harvard Business Review, y esa es una de las estadísticas que está utilizando como la justificación de la necesidad de tener competencias en gerencia de proyectos. Por ahí está Migdalia Santana. Migdalia, mi amiga Migdalia, gracias Migdalia por esas palabras. Sí, gracias Migdalia por estar con nosotros. Así que alguna pregunta o duda, estén pendientes al lanzamiento, ¿verdad?, oficial de la excelente. Ahí está Jan, saludos Jan. Coltrane le interesa capacitar el personal. Tú lo que tienes que llamarnos, vamos para allá y trabajamos ese proceso inmediatamente. Qué bueno. Así que nos alegra mucho, ¿verdad?, que haya sido de beneficio para todos ustedes. En OCA y en la Asociación de Industriales estamos bien comprometidos a echar este proyecto hacia adelante y a ayudar a todo Puerto Rico a tener mejores competencias en la gerencia de proyectos. Jesús, algunas palabras finales. No, agradecido nuevamente por la invitación a ser parte de esta iniciativa y gracias a los que se unieron a escucharnos hoy. Así que espero que sigamos contribuyendo un poco a mejorar, pues, nuestro país, impartiendo lo que es la dirección de proyectos. Así va a ser, y nos honra a nosotros en OCA tenerte como parte de nuestro equipo de trabajo. A los muchachos de la Asociación Industriales, muchas gracias, y a todos ustedes que sigan teniendo un excelente día y muchas bendiciones a todos, de verdad. Nos vemos prontito. Muchas gracias.